¿Cómo andan? Bienvenidas. Hoy vamos a hablar de autocompasión, que es un tema que ya he tocado en este canal, pero en este caso vamos a hablar de autocompasión con perspectiva de género. Todas las personas somos únicas, tenemos rasgos propios y es importante poder registrar que uno de esos rasgos va a ser el género. Normativamente se ha marcado desde los estados el género como femenino o como masculino, desde un lugar absolutamente binario, lo cual implica que desde esta concepción las mujeres hacen determinadas cosas, tienen determinados sentimientos, tienen ciertas habilidades y otras no, y lo mismo los varones. Entonces es importante diferenciar también el concepto de sexo, género, identidad de género y orientación sexual. A veces estos conceptos generan conflicto en las propias personas y es importante entender que este sufrimiento es compartido. Registremos que este malestar se puede presentar cuando no se es de acuerdo a lo que se espera o no se cumple con los prerequisitos marcados por estos conceptos que llevan tantos años y que habría que empezar a disolver, sobre todo el concepto de género. Podemos reflexionar un poco sobre qué nos parece pensar en estos conceptos, si nos impactan en algo. Pensemos qué emociones surgen cuando hablamos de estos conceptos, cómo nos tratamos en general, si lo hacemos de manera compasiva o de manera crítica, y cómo nos consideramos que somos, quiénes somos y cómo buscamos en ese ser. Recordemos que estos conceptos, el concepto de género, es estructurado, viene desde afuera, es marcado y es convencionalmente aceptado por muchas personas. Cuando no se hace lo que se espera, muchas veces también hay una conducta externa de marcar que esto no es adecuado. Entonces es importante tratarnos con autocompasión. Cuando las cosas a veces se complican, es bastante común ponernos de manera crítica con nosotras mismas, pero esa es una voz que hay que empezar a callar. Tenemos que cambiar esta actitud porque la autocompasión nos va a generar menos estrés, nos va a traer más alegría, nos va a permitir tener un estado de mayor bondad y mayor comprensión para con nosotras mismas. Es decir, entonces ser más compasivas y menos críticas. Es bastante común creer que la agresividad exterior que después se interioriza, las críticas, van a hacer que las personas actúen de la manera correcta o esperada. Pero en general esto lo que empieza a producir es miedo y hace que esas conductas correctas que deberían ocurrir no ocurren. La violencia nunca es el camino para poder generar cambios positivos o para poder sortear obstáculos. Siempre va a ser mucho mejor la bondad y la amabilidad. Por eso es importante que no nos juzguemos a nosotras mismas. Es importante recordar que no estamos solas, que cuando hay situaciones complejas y dolorosas tendemos a sentirnos que estamos aisladas del mundo, pero recordemos que hay otras mujeres que también sufren, por lo tanto debemos unirnos para tener un poco más de compañerismo.